Y a ver, ¿qué más, Dani? A los años que nos vemos, ¿qué tal? Literal, desde que eras el mejor de la clase No, en, no, en la UID. no, el Edu resultó el mejor graduado, me acuerdo. Bueno, ya el Edu ya es otra cosa. Sí, pues sí. ¿Y qué más? Andas por Estados Unidos ahorita, ¿no? Sí, ahorita estoy en Cleveland, Ya. Ohio, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Midwest. ¿Qué tal por allá? Va a ser súper frío el clima. Ya, Mira, estamos en abril y como que aún nieva a veces. ya. Eh, entonces sí, o sea, yo, verás, vine a hacer investigación, o sea, empecé, eh, voy a hacer un año un poco más de Research Fellow, Ya. porque voy a aplicar este año al match, entonces en el Mm, marzo del 2026 me enteraría claro. si hice match, dónde hice match y todo. Entonces yo llegué por aquí en enero y justo fue la ola de frío donde estábamos a -22 grados. O sea, llegaste en enero ¿de cuándo? ¿Del año pasado? ¿O de No, este de año? este año. De este año. De este año. Si quieres te puedo hacer como un timeline de como qué hice y cómo ha sido mi proceso con los steps y todo lo que he Claro, hecho claro. para Verás, aplicar el match. verás, comencemos igual con la pregunta del por qué elegiste o por qué quisiste ir a Estados Unidos. Ok. Eh, Porque cómo funcionan los posgrados en Ecuador es de esclavitud. Sí te Entonces, cacho. o Ya. sea, no hay otra respuesta. O sea, me parece inhumano que después de toda la carrera de medicina, después de la rural, tengas que Ujú. a tus 25, 26 años decirles a tus papás, o sea, si estudiaste en una universidad privada como, como yo, como tú, no sé, o sea, también hay casos y casos, pero de la nada a tus 26 años, que durante medicina es casi imposible trabajar para ahorrar porque pasas Claro. estudiando, de la nada decir, papá, ahora necesito 80 mil dólares en plazos de 4 años porque Ujú. quiero sacar una especialidad, porque al final del día hacer una medicina, viendo cómo funcionaban esos posgrados, me mentalicé desde muy temprano en la carrera en que tenía que hacer las cosas para salir a hacer el posgrado fuera. Ya. Ajá. Ya. ¿Y por qué por qué no otros destinos? ¿Por qué Estados Unidos? Eh, Ese ya es como, digamos, un caso personal familiar. Mm, Eh, yo tengo el privilegio y la ventaja de que mi papá es médico en Ecuador. Eh, eh, Cuando yo Él trabajó en el Seguro Social como toda su vida, 30 años. Cuando yo ya. empecé a estudiar medicina ya estaba retirado, pero eh, él, digamos, siempre tuvo el sueño de ir a Estados Unidos. Ujú. Entonces, como siempre me incentivó, yo tengo hermanas, no en este estado, pero tengo hermanas y familia que viven en Estados Unidos. Y digamos Ya. como que se, 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 tras, se traspasó el sueño. Y aparte, como tú sabes, estudiamos en la Universidad Internacional y Ujú. el que fue nuestro decano la mayoría del tiempo, el doctor Sandoval, es más, que se formó en el hospital él hizo la residencia de cirugía en el hospital que ahorita estoy haciendo investigación aquí. Ya. Eh, ¿De cirugía general nos, nos o la dice, que hizo de onco? cirugía, no, la primera residencia de cardiotorácica, Ah, de, ya, ajá, ya. de cirugía, Sí, sí, sí. no la de Ya. oncología. Eh, sí, o sea, él siempre nos incentivó, o Ujú. de como nos dio los libros para los steps y como que siempre escuché esa charla de intenta ir a Estados Unidos, que Ujú. obviamente es difícil, es súper largo, es súper caro, pero, o sea, yo puedo decir que, digamos, sí vengo de privilegio de que tengo el apoyo de mis papás, pero también siento que me visualicé desde muy temprano, entonces eso ayudó.
está Mm, ayudando. Aún no hago match, ojo. no, claro, es que sí Sí. es un camino full largo, pues también. O sea, no es, Es, no es algo así es, que tú digas de la noche a la mañana y entro y ya. Sebas, con decirte que yo, y eso que fue a mi, o sea, después del séptimo semestre yo me retiré 6 meses para estudiar para el Step 1. Eso Ya, fue en 2021. Yo di el claro. Step 1 en septiembre del 2021 y estamos en 2025 y aún no aplico, o sea, voy a aplicar este año, pero sigo en esto, ¿me entiendes? Sí, O sí, sea, es sí. largo, es largo. Y por ejemplo, verás, es que aquí siempre, bueno, siempre hay esa pregunta de como que tipo, o sea, cuándo estudiar, por ejemplo, o cómo decidirse por estudiar, Ujú. o cómo estudiar. Entonces, por ejemplo, muchas personas siempre preguntan, chance, el cómo se puede estudiar en medio de la carrera o mientras estás estudiando. O sea, claro, mientras Ujú. estás en la carrera normal, no de medicina. Entonces, ponte tú, ¿cómo decidiste el ir, digamos, el parar un chance la carrera y estudiar, pues, para dedicarte solo al Step One? Verás, o sea, yo tuve la suerte de que eh, otros estudiantes de nuestra universidad mayores decidieron hacer eso durante la pandemia. Y ese fue, creo que, la parte más importante que hubo la pandemia. Ya. Entonces, en esta pandemia, donde aprendíamos solo clases en línea, y no, o sea, era mucho más difícil aprender, y vi que ellos se tomaron 6 meses, se prepararon para el Step 1 en la mitad de la carrera, eh, me di cuenta que era una buena opción y que también nuestra universidad apoyaba eso. Entonces, Mm, hice eso en conjunto con otros compañeros eh, que teníamos. Y ese ujú, fue el punto donde nos dividimos en la carrera porque mm, yo me retiré 6 meses. Pero también me parece algo importante, o sea, la mayoría de los, o sea, de los pensum que tenemos en las escuelas de medicina del Ecuador no te preparan para los STEPS. Eh, Así claro. hayas aprendido inglés toda tu vida, es un examen que de la nada dura 8 horas, entonces como Ujú, extranjeros, si no empiezas a estudiar desde el día uno de la carrera, o sea, como que yo sí recomiendo salirte un semestre y dedicarte 24/7 a eso. O sea, claro. sí, yo sí tenía como jornadas de entre 8 a 12 horas de estudio, chance que esos 6 meses casi fueron 7 meses, ¿ya? Ya. Eh, pero sí, o sea, yo recomiendo 200% el dar el step 1 antes o en la mitad de la carrera, una vez que hayas completado ciencias básicas. ¿Por qué? Ujú, Porque te da suficiente tiempo para planificar en tu año de internado o en las siguientes vacaciones buscar rotaciones. ya. Y no, o sea, no puedo hablar desde otra experiencia porque es la única que tengo, pero la única forma de tener experiencia hands-on, o sea, clínica que tocas al paciente, que Ya. puedes hacer historias clínicas, que realmente trabajas y puedes demostrar que estás trabajando acá, que es súper importante es teniendo el step 1. Claro. Entonces, a la final eso que hice solo porque estábamos en la pandemia, sí, ajá, Perdón, perdón, no, chicos. tranquilo, Ya. ¿sigo? Sí, 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 Ya. perdón. Entonces, eso que hice, digamos, porque no quería seguir desaprovechando el tiempo de la carrera, que no teníamos prácticas en el hospital, Claro, full. fue Ujú. algo súper importante que me abrió las puertas para hacer rotaciones acá, Claro, hands-on. porque no hay cómo, ¿no? O sea, Ujú. no hay cómo hacer, digamos, rotaciones sin antes dar el step one, ¿no es cierto? O muchos al menos O piden, ¿verdad? muchísimos. Y, y si no tienes, solo puedes hacer observerships, que hay veces donde sí te dejan tocar a los pacientes. Yo he hecho solo una, no me dejaron. Entonces, depende, porque, Mm, a ver, básicamente, ¿cuáles son los objetivos? ¿Y qué es lo que más valoran los programas acá? ujú, Como te formaste en un lugar que no es de Estados Unidos, tienes que
demostrar de alguna forma que puedes trabajar en Estados Unidos. Entonces lo que más aprecian son tus experiencias clínicas en Estados Unidos y las cartas de recomendación que salen o sea, a partir de esas experiencias. Claro. Y la única forma de realmente, o sea, que alguien te dé una carta de recomendación, y al final lo que buscas son cartas de recomendación que donde un tratante diga, ¿sabes qué? O sea, me pongo la camisa por esta persona y la recomiendo, ¿ya? Ya. Porque puedes tener una carta de recomendación genérica que para los programas va a ser como X, pero si lograste trabajar, si lograste demostrar algo, ahí sí vas a tener una carta de recomendación que diga como, yo confío, doy mi voto de confianza en esta persona, ¿me entiendes? Claro. Y la única forma es trabajando, entonces es algo que se une, y para tener esa oportunidad y más tiempo para conseguir esa oportunidad, porque no es fácil, Claro. es importante dar el step 1 antes, con tiempo. Porque de lo que yo entiendo, solo la San Francisco tiene, y ya se me olvidó el sistema donde De los NBMs. hay no, la conexión de universidad con universidades y hospitales americanos. Es una plataforma donde puedes, Iris, no es el Iris. puedes aplicar. El Iris, No me creo. acuerdo, seguro, La Pau capaz, dice el pero BSLO, dice. sí, eso. Global y solo, Health. o sea, de mi ignorancia me gradué hace un año, pero digamos estaba buscando hacer rotaciones hace 2. Solo la San Francisco tenía, ¿me entiendes? Entonces eso limita aún más. Y eso que estábamos en una universidad privada. No sé el resto, no sé, capaz la UDLA ya tenga. Ya eso tienen que averiguar cada uno en sus universidades, pero no es tan fácil. Entonces, mientras más temprano lo hagan, apenas acaben ciencias básicas, más mails pueden mandar, más oportunidades pueden encontrar. O sea, buscar y encontrar. Claro. ¿Y qué tal? O sea, a ver, tú hiciste, me dices, un observership, ¿no es cierto? ¿Y también hiciste un hands-on o...? Sí, Vale, te comento. Gracias al cielo, a Dios, a todas las estrellas alineadas del planeta. Y gracias al doctor Sandoval. Sí, ya. No sé si te acuerdas, pero él organizó y su grupo cuando era decano de la UDLA, este congreso de medicina interna. Sí, ya. Entonces, durante mi proceso yo me interesaba mucho medicina interna, pero aún estaba como entre algo relacionado con neurología o neuro y medicina interna. Pero durante el internado, o sea, y ojo que desde que di el step 1 busqué rotaciones, ya, buscaba rotaciones, habían las opiniones de que no, primero tienes que dar los steps y graduarte para conseguir como algo de investigación y tal, o buscar observerships, lo que sea, ya, pero empecé a buscar más de neurología más que medicina interna porque aún estaba indecisa, y para ese punto yo solo conocía del observership en Iowa de neurología. Y apliqué y digamos que ya me habían aceptado, pero solo tenía un observership, ¿ya? Y se supone que durante el internado es una buena oportunidad donde puedes ir a hacer hands-on y terminar tu internado, ¿ya? Pero cuando el doctor Sandoval organizó ese congreso, tuve la oportunidad de presentar un proyecto con uno de los residentes que está haciendo su residencia de gastro en Uruguay. Entonces presenté un póster y, o sea, tuve el chance de como presentarme frente a tratantes de UH, o sea, de Cleveland, que fueron allá. Gracias, ajá. Entonces, básicamente, cómo pude venir acá fue gracias como a contactos y a congresos, porque los congresos son súper importantes para conocer buenos contactos. Claro, ¿ya? Para hacer, ¿cómo se llama? ¿Cómo dicen?
networking. Eso, networking, Entonces, esa palabra. pude hacer networking. Gracias a Dios, el doctor que me ayudó se acordó de mí cuando le escribí el mail y me refirió a la secretaria que organizó mis rotaciones y tuve la oportunidad de acabar mi internado haciendo 2 meses allá. O sea, por eso fue hands-on y no solo fue, o sea, no sé si hay alguna diferencia, pero digamos, fue parte de mi internado. Claro, claro. Que pude acabar. Entonces hice un mes de neurología y hice un mes de medicina interna. Y acabando eso me fui a Iowa a hacer el observa. Ya, un ratito. Perdón chicos, sí le estoy leyendo los comentarios, sí les voy a ir diciendo a Dani, pero denme un chance para seguir conversando de esto. O sea, para acabar el tema de las prácticas allá en Estados Unidos y después seguimos con lo de investigación, ¿les parece, chicos? Entonces, ¿qué tal allá? O sea, ¿qué tal el manejo, por ejemplo, allá en los hospitales de Estados Unidos? ¿Qué tal? Igual, o sea, digamos, tú estuviste en el HCAM, ¿verdad? ¿No es cierto? Sí. Ya, o sea, digamos, comparando el HCAM con lo que tenemos con Estados Unidos, ¿qué tal? O sea, verás, ojo que por la pandemia no tuvimos tantas prácticas, pero yo mis prácticas de externado las hice en el hospital Axis, que es privado, o sea, no digo que son playas en nuestro término de que es fácil, aprendes bastante, pero no tienes 50 pacientes ahí esperándote, como en el HCAM. Yeah. Entonces yo empecé el internado casi, que fueron 12 semanas en Chimbacalle, o sea, en la parte comunitaria. Comunitario, ajá. Y de ahí fui al HCAM y estuve, 7 meses. Solo puedo decir que fue esclavitud, básicamente, pero, y aquí va lo siguiente. Cuando ya vi en Estados Unidos y empecé en el servicio de neurología, digamos, sí era más fácil porque yo solo tenía que ver las interconsultas, pero también es como un nuevo sistema completamente. Tienes acceso a hacer las notas. Yo tuve acceso a hacer las notas. Tienes los residentes que te supervisan. Tienes que presentar los pacientes al tratante. O sea, tú hacías, perdón. ¿Me entiendes? O sea, tú hacías la historia clínica y todo allá. O sea, allá. Todo. Tuve que, literalmente y les evaluabas, fui una interna. Perdón, y les evaluabas y todo eso, o sea, le hacías examen físico y todo eso. O sea, exacto, yo tenía que llegar al hospital antes para ver a mis pacientes y luego preparar la nota y luego presentar al tratante frente a todos. Pero esto sí puedo decir, lloraba todos los días porque ¿por el inglés o era qué? más, verás, ya era más fácil porque digamos tenía 3 pacientes, 4 pacientes, pero yo sí hablo inglés, o sea, sí aprendí inglés y tal, pero una cosa es aprender en el colegio y otra cosa es hablar todos los días e improvisar todos los días, porque yo en español puedo improvisar, puedo expresarme, pero ese primer contacto, o sea, fue súper difícil, y aparte que cómo funciona el sistema ya es que cuando presentas a los pacientes es el subjetivo, objetivo, todo eso, SOAP. Pero el SOAP, pero son súper estrictos, o sea, no a mala gente de, o sea, no, de como qué te pasa, pero a la final a qué iba, a demostrar y a causar una buena impresión, ¿no es cierto? Claro. Entonces esa era la parte más difícil, porque cuando tú vas a hacer rotaciones de allá, el único contacto que tienes con el tratante es cuando presentas al paciente, básicamente, y cuando haces el pase de visita. Ese es tu único contacto. Y normalmente va cambiando el tratante cada semana y quieres que al menos un tratante o 2 tratantes te den carta de recomendación. Entonces tienes como que 5 días para sacarte la madre demostrando que oigan, soy inteligente y merezco estar aquí. Entonces es súper estresante, aparte que otro sistema y todo. Entonces el HCAM era horrible porque
no respiraba y tenía que hacer trámites burocráticos y acá fue horrible por el impacto. O O sea, sea, porque ya eras doctora prácticamente, o sea, ya... nunca en el HCAM nunca me preguntaron usted qué quiere hacer con este paciente y acá llego eh, pelada de que tenía 25 años, sí, 25 años. Eh, Ya. ¿qué, ¿Qué quiere hacer? O sea, ¿qué quiere hacer con su paciente? Yo como, jamás Hacerme nunca nadie, bolita. jamás nunca nadie se había preocupado tanto por mí, como que, no sé, usted diga. No, Pero, claro, ajá. claro, Pero claro. eso, o sea, si a alguien le interesa la rotación, es algo súper importante, es saber el SOAP y cómo presentar a los pacientes. O sea, es que claro, como bueno, aquí dicen, verás, Dome dice, internado igual a esclavitud, concuerdo, dice. La Pau también dice, la Pau Vascones, no, creo que es, ajá. Dice, primero dice HCAM AU, dice. Y después dice esclavitud perpetua del, ¿cómo es? Del internado. Pero es que sí, ¿no? O sea, yo concuerdo con eso de lo que dices que aquí, bueno, no sé si depende, creo igual de cuál sea el hospital, pero en mi experiencia también fue algo similar, o sea, como tú dices, hacer papelería, hacer pedidos de exámenes, de laboratorio, y no es como que tú eres un médico como tal, ¿no es cierto? Yo al menos así Exacto. sentí mi internado igual. Acá, o sea, ese fue el mayor impacto. En el HCAM hacía lo que las enfermeras hacen aquí en Estados Unidos. Y no es por disminuir, aumentar, lo que sea, porque es chévere, o sea, al final, digamos, tuve esos 10 meses, lo que sea, de que al menos sé sacar gasometrías, sé sacar sangre, sé poner sondas, que eso es cosas que médicos acá no saben hacer tanto, pero nunca sentí que aprendí así como Evaluar me un están formando como pas... médica Ya, ahí, ya, como ya, interno. ya. No, no, nunca sentí eso. Ah, no, o sea, no, ahí miento. Tuve una tratante súper chévere de pediatría, que es pediatra neumóloga, la doctora Lascano. Ahí aprendí. Y fue chévere y me invitó a un congreso y ya, eso estuvo bien. Pero la mayoría, o sea, la mayoría de los otros servicios, como que intentabas, pero era tanta la carga laboral que no aprendes casi Claro que nada. solo no podías, en cambio. Exacto. Claro. Ajá. Y que verás también, ¿qué tal esa experiencia de ver tu primer paciente y hacerle una historia clínica en inglés? ¿Qué tal eso? Eh, Verás, por suerte, así con el paciente nunca tuve problema. O Ya, sea, gracias a Dios, creo que es porque soy extrovertida o no sé qué onda, o es una de las cosas que me gustan de la medicina, que es como conectar con el paciente. ya. Eso fue lo más chévere, porque ya una vez que me sentí como más acoplada al sistema, me gustaba que tenía el tiempo de ver a mi paciente, o sea, seguir, saber cada valor del laboratorio de mi paciente, o sea, saber absolutamente todo y verle mañana, tarde y noche, o sea, como Mm, tener esa experiencia y conectar. Eh, claro, el problema era después de preguntarle todo al paciente y saber cómo, ok, usted tuvo esto, le pasó esto y todo esto, extrapolarlo en el sistema SOAP y presentarlo al tratante. Ese era el problema. Y en mm, esa transición lloraba. Pero de ahí ver a tus pacientes, tratarles, tener el tiempo. Por ejemplo, aquí valoran muchísimo, o sea, después del pase de visita, después de hacer las notas, lo que sea, como si tienes un paciente que los familiares no le pueden visitar por haber razón, eh, ponen énfasis en que te comuniques con los familiares, que mantengas informados, o sea, ujú, cosas lindas, ¿me entiendes? claro, Como, ok, este es mi paciente, me encariño con mi paciente, que también es malo, pero es, o sea, yo le vi como una parte positiva y chévere. No, no, claro. la mayoría de personas fueron súper amables. O sea, o esa ha Mm, sido mi experiencia. Nunca he tenido un paciente que ha sido como, no sé, quizás racista, que era lo que yo tenía miedo, como latina en este lugar donde casi nadie habla español. ya. Eh, pero no, esa fue una experiencia chévere.
¿Y los casos qué tal? Casos difíciles también, de ley, ¿no? ¿O qué tal los casitos? Eh, Verás, en neuro no tuve casos tan difíciles. Si te soy súper honesta. En neuro roté 2 semanas en neurología general, donde Ujú. veía las interconsultas, que no sé, la mayor, o sea, la cosa es que aprendes un montón y siempre estás supervisado. De ahí los 2 meses de stroke, 2 meses, 2 semanas de stroke fue súper chévere porque vi trombectomías, vi cómo puede, aquí sí tienen, no solo tienen alteplasa, que a veces hay en Ecuador, a veces no, aquí Ya. usan el TNK y ves cómo aplastan de una y es todo una cosa, entonces fue chévere porque pude practicar hacer el en IHSS, o sea, la Ahí escala esa escala, ajá. ajá, la escala de stroke en los pacientes, ¿me entiendes? O sea, Claro, esa práctica fue increíble. claro. Y esa que es Eh, full larga y difícil también, pues, de evaluar. o sea, no sé, a mí me gusta porque es como a la final súper rápida, ¿no? Ya. El NIH es más bien es rápida porque tienes que ver si el paciente tiene infarto cerebral rápido, sí o sí. Entonces es como, Claro. alza los dos brazos, alza las dos piernas, que así. Ya. Entonces eso era chévere. Y de ahí pasé a medicina interna y eso sí fue lo difícil porque las 4 semanas estuve en un servicio de oncología. Oh, Hijo de ya. madre. O sea, Y era los la, pacientes oncológicos. y era la misma dinámica, o sea, veías igual tus pacientes. Ahí, ajá, veía a mis pacientes. Ya. En neuro tenía como más interconsultas o pacientes de piso. En medicina interna hacía ingresos. O sea, Ya. literalmente que cada cuarto día tenía turno, ojo que solo de 12 horas, pero en ese día tenía que hacer de 1 a 2 ingresos, pero Ya. toda la historia clínica, o sea, todo el proceso, hacer los pedidos y todo. Ujú. Eh, entonces, ahí fue más difícil porque los pacientes oncológicos que van al hospital son cosas serias. O sea, si ya van al hospital es porque están súper complicados. Me acuerdo de Ya. un paciente en específico que estuvo 3 semanas, 4 días de mis 4 semanas, creo. Y me encariñé Ya. full, que tenía un cáncer pancreático. Uy. Eh, sí, y básicamente ya tenía obstrucción Mm, gástrica, entonces fue súper complicado, o sea, fue súper demorado entre hacer la interconsulta a gastroenterología, que primero intenten un stent, ese stent no funcionó, pasarle la dieta de líquida a semilíquida, a un poquito y que siga vomitando, o sea, porque era claro. como los electrolitos de esto, o sea, fue súper estresante hasta que eventualmente le tuvieron que hacer otro tipo de bypass y le pudimos dar de alta para Ah, que pueda ver al tratante de oncología e intentar hacer algo de quimioterapia, pero ajá, difícil, claro. Claro, y tan avanzado. Ya. sí. Verás, aquí, verás, Matías nos pregunta, dice, esto, o sea, lo de las rotaciones, dice, ¿lo hacías haciendo research o...? No, Ajá. no, no, no. No, las rotaciones fueron las rotaciones y punto. O sea, fueron esas 8 semanas de solo rotación, porque literalmente no, o sea, no, no creo que en 8 semanas o la mayoría de rotaciones como un mes en un servicio o así, no, no creo que tengas tiempo de hacer investigación ahí. Claro. Porque a Ajá, la ¿cómo final son lo los que quieres horarios igual? demos, pues depende del hospital, pero aquí no hay turnos de 24 horas. Entonces, normalmente tenía que llegar 6:30, 7 de la mañana, eh, ver a los pacientes, pasar visita y todo, hasta las 4 de la tarde. Ya, Porque en este hospital, digamos, al menos en neuro, de 4 de la tarde a 9 de la noche era como estar on call y de ahí el equipo de noche, desde las 9 de la noche hasta el siguiente día se hacía acá. Ya, pero yo nunca estuve de noche porque
Eh, Mm, Porque básicamente los estudiantes de medicina podían estar on call de 4 a 9. Eh, ya. y eran súper frescos y eran como que no, o sea, a la final los tratantes y el resto de personas están en las horas del día, entonces no vale la pena que te quedes y te malnoches solo porque sí. Y yo Claro. ocupaba ese tiempo para estudiar porque ya estaba aprendiendo, ya me hacían preguntas, entonces tenía que estudiar. Eh, intentaba estar la mayoría de las tardes ahí en el hospital para ver más interconsultas, para que me conozcan más residentes, porque a la final quienes se quedan de llamada de 4 a 9 son residentes de los otros servicios que tú no has visto, tú no has conocido. Ya. Entonces, para mí algo importante de si logran hacer rotaciones de afuera es que se mentalicen no que solo el tratante les vea, sino que los residentes les vean. Hacer una buena Mm, relación desde, no sé, desde el que barre el piso hasta si logran a conocer una persona importante. Porque todo cuenta, la gente habla, la gente opina de cómo eres aquí, mm, bastante. ya. O sea, de Entonces, tu también personalidad y de tus conocimientos, entonces. sí, no es solo conocimientos, porque si te pones a pensar, todo es tan competitivo De ley. que hay 5 personas en la India que tienen mejor nota que tú y, o sea, ¿qué tienes para ofrecer? Mm, ¿Qué te hace diferente? claro. Entonces también hay que mentalizarse en eso, en ser buenas personas. Claro, eso, ajá. Eh, Ya. pero ajá, yo intentaba quedarme la mayoría de los días de llamada e ir los fines de semana. Ujú. Eh, pero ajá, es un horario más, o sea, si no estás de llamada de 7 a 4, si estás de llamada de 7 a 9, si funciona como aquí, que tenemos el fin de semana feliz, el fin de semana, o sea, que trabajas un Claro. día, fin de semana que trabajas sábado y domingo y se van alternando, es Ya. igual. Pero, digamos, mi horario no era tan estricto en neurología, en medicina interna, sí. Era cada Mm, cuarto día el turno de 12 horas y así. O sea, progresivamente, digamos, verás, en medicina interna tenía turno de 12 horas, al siguiente día no hacía ingresos y si acababa todo a las 12 me podía ir a las 12. De ahí tenía, al siguiente día, tenía que quedarme hasta las 4 de la tarde, pero solo hacía ya. un ingreso. De ahí el tercer día podía hacer dos, y así sucesivamente. Se Mm, iba alternando. claro. Eh, Pero de ahí, claro, como tú ajá. dices, o sea, lo mejor igual pasar más tiempo en el hospital, ¿no? O sea, como dices, Sí, para hacer networking mismo, igual para aprender, sí, ¿verdad? ¿No es cierto? exacto, sí, pero inteligentemente, porque, por ejemplo, yo, como te digo, no me quedaba en las noches Claro, porque no iban a verme, no nada, y era mi tiempo de estudiar. claro, claro. Ujú. Aquí Matías igual dice, pero top esas rotaciones, dice, porque he escuchado que varias, o sea, que hay varias y que se pasan solo como sombra en el pase, dice. O sea, no como hands-on, ¿no es Sí, cierto? es que, exacto, es que la mayoría son observers y solo puedes ver, verás, y eso fue un impacto súper grande para mí, porque yo pasé de esas 8 semanas de literalmente ya sentirme como un interno aquí, a ser un observer en Iowa, donde fueron súper estrictos, o sea, súper chévere la rotación, pero sí fueron estrictos en que, o sea, habían residentes que no me dejaban hablarle al paciente ni preguntarle nada. Mm, ya. Entonces, solo veía. Pero la Mm, oportunidad del observer, al menos en el que yo estuve, es que tenías el chance de ir con un estudiante de medicina o un residente mientras él examinaba a un paciente, tú veías toda la historia clínica, todo, mm, y tú le presentabas del paciente al tratante. ah. Entonces, incluso en mi observer de Iowa, yo seguí presentando a pacientes y usé eso como práctica. O sea, como que fuiste escalando, digamos. O sea, de lo que saliste de aquí, luego fuiste al observership, ¿no es cierto? Y No. luego... Ah, sí, o sea, verás, salí del HCAM Ajá. a hacer las rotaciones, o sea, a acabar mi internado hacer hands-on. Y de Ajá. ahí, Ah, ya, ya, ya. digamos, disminuí a observar. Pero, Ah, ya, se, ya. pero seguía Mm, presentando pacientes.
Claro, claro, o sea, seguías, claro, Ujú. evaluando a los pacientes, o sea, chévere. Entonces, chéveres ahí las rotaciones, o sea, interesantes. Sí, Ujú. y como te digo, tuve suerte, pero también tuve la ventaja de, por hacer el step uno antes, tener más tiempo para encontrar que algo salga, Claro. Aquí, porque no, ajá. aquí justo Doc me dice, Doc nos puede contar un poco sobre su preparación para el Step 1 y qué tips Ujú. les podrías dar para el Step 1. Ya, yo estudié para el step uno cuando aún era con nota, entonces siento que fue full más estresante de lo que podría ser ahora que solo pass fail. Pero con ninguna intención de disminuir el impacto y lo difícil que es. Pero, Claro. O sea, por a ejemplo, ver, tú... mi consejo, Ajá. verás, mi consejo es que apliques lo que te funcione a ti, ¿ya? Porque, ¿qué pasa? Que entras a este mundo y es como, usa ambos, usa UWorld, usa el First Aid, usa Sketchy, usa Anki, usa, o sea, y luego te mandan el abanico de cosas y tú estás ahí y te quedas como, ¿qué carajos uso? No uso nada, no estudio, o sea, Claro, te horrible. estresas, Como ajá. que tienes tantas cosas que no te sirven. Yo tuve la ventaja de estudiar con mis amigos y era chistoso porque de verdad a cada uno le funcionaba una cosa diferente. Tenía un compañero que, o sea, es un pinche genio que leía farmacología del first aid, o porque el first aid solo son mnemotecnias, ¿ya? Y si tú eres una persona genia que lee y se memoriza las mnemotecnias, bien por ti. Bien por ti, usa first aid. Claro. Yo no pude, no pude. Eh, no podía. Farmacología, microbiología, no. Yo, gracias, o sea, gracias a Dios existe Sketchy. Yo Sí usé te Sketchy cacho. para fármaco, usé Ya. Sketchy para micro. Eh, usé Patoma para patología. Eh, usé un montón de videos. O sea, usé sobre todo esos tres. Ya. Yo para el Step uno tuve las clases del Kaplan que no recomiendo. eh, No, ¿por qué? recom porque como que te prolonga el proceso. O sea, verán, ahorita que eh, yo me preparé para el Step 2 digamos como que en 4 meses versus el Step uno que me preparé para en 7 meses. Entonces, ya con esto me doy cuenta que, a ver, no, quizás me sirvió. Verán, la cosa es que en el Step uno como di después de ciencias básicas, y hice el curso del Kaplan, lo tomé para bien porque usé el Step uno para consolidar todas las materias y aprender, ¿ya? Ujú. Entonces usé ese tiempo porque no me gusta memorizar, entonces digamos, conecté un montón de puntos de la medicina y me enfoqué un montón en fisiología, o sea, Claro. entender los mecanismos, entender cardio, entender, ¿me entiendes? O sea, Ujú. En el por qué, me enfoqué digamos, en ¿no es eso, cierto? en el por qué. Ajá. Y en Y el ese cómo. sentido, el curso del Kaplan y los libros del Kaplan me ayudaron. Ya. Pero tuve el tiempo de 6 meses, 7 meses. Muchas veces no se tiene ese tiempo, ¿ya? O, exacto, no se tiene ese tiempo, no quieres prolongar. Ujú. Y ya con el Step 2 me di cuenta que a la final te tienes que entrenar para dar el examen. O sea, no necesariamente tienes que ir súper profundo en los conocimientos para tener una buena nota, Ujú. sino tienes que saber cómo dar el examen. O sea, cómo entender la Entonces, lógica de las preguntas, ¿no es cierto? exactamente. Entonces, eso también depende de qué approach quiera dar, de qué approach quiera dar le quieras dar en tu proceso del step uno. Porque quizás sí es buena idea de que en el step uno te tomes el tiempo de entender para que cuando te prepares para el step 2 sea más fácil. Ya. Porque el step 2 es el que ahora tiene nota y es el que más importante, o sea, tu nota sí es, o sea, la nota del step 2 sí es como un filtro que usan los programas Mm, y,
y necesitas tener buena nota, o sea, al menos más de 240 o depende de la especialidad que quieras. Ya. O sea, ajá. Entonces, usa lo que te funciona a ti. Yo era súper visual, entonces para el Step 1, pero a la final lo que usé para realmente aprender fue Patoma, Sketchy, Micro y Fármaco. Los libros del Kaplan a mí sí me ayudaron, sirvieron, sobre todo en la parte inicial donde leí los libros y entendí de nuevo la medicina y todo. Y hagan UWorld, o sea, UWorld como banco de preguntas y los NBMEs. Pero, por ejemplo, tú que... Ah, no, sigue, ya te pregunto. No, y algo que me hubiese gustado saber antes de dar el Step 1 es Melman. Melman Medical, no sé, creo que es un doctor de no sé dónde es, que es medio raro, pero tiene unos PDFs y unos videos. Bueno, los videos yo no sé, pero usé los PDFs. Son tan buenos y tan concisos que haciendo UWorld y leyendo esos PDFs fue como di el Step 2. Entonces, él también tiene material para el Step 1 y creo que es súper bueno. O sea, la mayoría de personas, por ejemplo, ya haces todo el banco de preguntas y de ahí te pones a hacer los NBMEs o empiezas a ver cómo estás. Hay gente que usa Mailman y nota la diferencia. Por ejemplo, empezaste con tu primer NBME en 230. Conozco a personas que usando Mailman como que suben 10 puntos en una semana o cosas así. O sea, para Step 2 me parece un poco más. O sea, pero es que también para Step 1, ¿no es cierto? Exacto, cuando, o sea, para ya tener ese de vas a pasar. Mailman me parece súper buen recurso y las cosas visuales. Y mientras menos recursos uses, mejor. Por ejemplo, lo que yo recomendaría sería la base del UWorld y empezar con... Mailman tiene full videos donde te dice cómo estudiar. Entonces mi recomendación principal sería vean sus videos. O sea, así lo simplifico. Vean sus videos. Claro. Yo vi sus videos para cómo estudiar el Step 2 y logré dar el Step 2 en 4 meses. Literalmente. Eso sí, 4 meses metida en la casa 100% dedicada a eso. Y por ejemplo, a ver, aquí... ya, eso te quería preguntar primero. Bueno, primero nos preguntan cuántas preguntas hacías al día de UWorld. Y yo quería preguntarte, o sea, bueno, que en mi experiencia personal no fue tan parecido, por ejemplo, UWorld o los NBMEs al Step 1. ¿Tú qué piensas de eso? O sea, ¿tú qué piensas de qué tan parecido es UWorld o los NBMEs al Step 1? Es súper, verás, yo cuando di el Step 1, ojo que di en el 2021, ¿no? Pero cuando yo di el Step 1, digamos, UWorld, el examen ese día se parecía a UWorld, pero yo no había visto UWorld como un mes y medio antes del examen. Solo había visto los NBMEs. Los NBMEs me parecían fáciles y luego llegué al examen y tuve que leer como el doble de lo que mi cerebro ya estaba acostumbrado con los NBMEs. Es larguísimo, ¿no? Son larguísimas las preguntas. Y mi cerebro hizo cortocircuito. Entonces mi conclusión es nunca dejes de hacer UWorld. Creo. O hagas lo que hagas, no sé, síguele a Mailman. Porque a la final, para el Step 2 sí tuve que dejar de hacer UWorld el último mes, donde hacía el trabajo intensivo con los NBMEs, pero me sentí más preparado, o sea, no sé qué onda pasó en el Step 1. Yo ya estaba agotada mentalmente cuando vi el examen en sí, pero yo no le sentí como los NBMEs, le sentí como UWorld. Súper largo. ¿Y cuántas preguntas hacías al día de UWorld? Cuando los utilizabas? 80. Ya. 80 al día en ambas situaciones. Ya. Y también nos pregunta la Pau, ¿qué recursos recomiendas para el Step 2? Nos dice la Pau. Mailman Medical. Tiene videos de cómo organizarte, entonces incluso tiene videos de, por ejemplo, si tiene, no, o sea, ADHD, si no puedes concentrarte, lo que sea,
el man, de lo que me acuerdo, es como que dice, al día tienes que hacer al menos 40 preguntas, pero él le divide en bloques de 10 preguntas aleatorias, o sea, bloques de 10 bloques de 10 bloques de 10 cuando empiezas. Ya. Leer sus PDFs mientras haces eso. Yo volví a ver Sketchy porque no había visto hace mucho tiempo, solo para tener como un poco más de base. Para el Step 2 yo ya no revisé mucho fisiología o conceptos básicos, más como hice todo como preparándome para el examen. O sea, fue menos, no sé si memorizar, pero no es memorizar, pero llega un punto donde haces tantas preguntas que ya lees y dices, me están intentando preguntar esto. Eso es lo que quieres, ese es el objetivo. Y hacer más preguntas te ayuda a hacer eso. Entonces, literalmente seguí al pie de la letra lo que decían. No seguí al pie de la letra, pero él te recomienda eso y en retrospectiva haría eso. Lo que hice, como no me acordaba de cosas del Step 1, como di con 4 años el lapso de 4 años, yo dividí al UWorld en sistemas. Entonces, iba haciendo por sistemas, iba leyendo los PDFs de Melman, y yo para el Step 2 fui construyendo preguntas de Anki. Entonces, o sea, por ejemplo, deck. Hice mi propio deck que no es tan lindo. Si encuentro una forma de compartir con de mil amores, lo comparto, pero no es tan lindo. Es literalmente como copy-paste de las preguntas muchas veces o de las tablas del UWorld. Pero me sirvió un montón hacer mis propios decks, porque luego, digamos, al día hacía de 10 a 20 preguntas del Anki, y de esa forma pude memorizarme las cosas difíciles, como qué hacer con cada, no sé, taquicardia, las cosas del corazón que ya no quiero saber. Solo puro nervio yo. Puro nervio. No, aún me falta el año de internado, obviamente, pero eso hice. Seguí al pie de la letra. Él te recomienda después del UWorld hacer CMS. Los CMS hay otra cosa. Hay otra cosa aparte de los NVMEs, y él recomienda hacer eso. Entonces, si aún tienes tiempo, aún no sabes qué mismo, ve los videos de Melman. Me parece una súper buena idea. ¿Y Melman es pagado o es gratis Melman? No, tiene recursos gratis. O sea, sus PDFs son gratis. Tiene videos en YouTube de qué deberías hacer. Ajá. Y es súper directo. Verás, Melman también es tutor del step, o sea, de los steps, pero cobra como $400 la hora. O sea, es tan conocido por los resultados que te da en los steps que se da el lujo de cobrar $400 la hora una tutoría de él. Locazo, pero de estar también a full, también capaz y tiene otras personas. O sea, si ves en su página hay otros tutores donde, como no son Melman, cobran menos. O sea, he visto como una hora. Que no sé, si quieres un poco más de guía profesional, dices, esta es mi única oportunidad en la vida, no la quiero cagar, no me parece tan mala opción. Claro. A ver, ya que hablamos del Step 1, del Step 2, ahora sí de Research, que tú estás experta en Research, ¿sí o qué, Dani? No estoy experta, pero de lo que sí soy experta, o sea, lo que más saber que... lo que más creo que queremos saber es cómo lo lograste, o sea, cómo lograste. ¿Cómo logré venir? Otra vez, gracias a Dios y a las estrellas y a los planetas saliendo. Pero, a ver, aquí sí, o sea, es más complicado, solo necesitaba un respeto. Verán, cuando vine a hacer las rotaciones de acá en neurología, una residente conversando de que soy IMG, toda la vaina, me dijo, cada verano hacen un curso de electroencefalogramas, y a ciertas personas del curso, si es que tú quieres quedarte
más tiempo haciendo investigación, como que te recluta, digamos. Ya. Entonces, mientras hacía las rotaciones, justo apliqué para el curso de electroencefalograma que aquí hacen de julio a agosto y febrero a marzo, hacen 2 veces al año. Ya. Entonces apliqué y me aceptaron porque tienes que pasar por una entrevista y toda la buena. Igual, Me o sea, aceptaron, enseñar tu CV y todo, ¿no? Porque ponte, exacto. eso bueno, ya luego te pregunto eso. Sigue nomás, perdón. Sí, o sea, Ya. verás, en temas de investigación hay lugares donde ya te piden los 2 steps. Mm, Porque cómo funciona la mayoría, y puede que esté equivocada, la mayoría a la final buscas hacer investigación para que te auspicien una J1, ajá, ¿ya? ajá, de ley, de Entonces, ley. eso funciona como entrevistas o demostrando, viendo tu CV. Hay programas de investigación donde les gusta que no tengas de Step 2 porque saben que así te vas a quedar más tiempo. Hay otros que, o la Mm, mayoría, según yo, te piden Step 2 ya. eh, para que tengas tiempo, porque yo ahorita que estoy aquí, o sea, de verdad puede llegar a ser tan exhausto todo lo que tienes que hacer y todos los proyectos que tienes que trabajar que estudiar para el Step 2 ahorita sería matador. Pero hay gente que lo hace, ¿me entiendes? O Mm, sea, si tienes que hacerlo, lo haces y punto. ajá, Pero por suerte lo di antes. Pero ya. para resumirte fue así. Vine a hacer la rotación y cada vez he encontrado una forma de seguir quedando. Entonces, Mm, en la rotación me enteré de este curso, vine al curso, porque yo me gusta neuro, pensaba que me gustaba más intervencionismo y vascular, ¿ya? ujú. Eh, Me quedé en el curso, me di cuenta que es impresionante, epilepsia es increíble, o sea, cómo lo manejan aquí, la clasificación y todo. Porque la parte que me gusta de neuro es que puedes localizar. O sea, con un examen físico puedes Ujú, decir, es de este lado, es esta, ya. Eso me claro. encanta. Y en epilepsia puedes hacer eso y me fue súper bien y gracias a Dios fui. En este curso hacen como están reclutando a gente, cada semana dan como un premio a el mejor estudiante de la semana o cosas así. Y eso es Ya. como un buen signo para que te recluten. Entonces, por suerte me fue súper bien. Y fui una de las que ganó una semana. Mm, Entonces, eso hizo que queden las puertas abiertas y básicamente regresé al Ecuador para dar el Step 2, eh, procesar la J1 y regresar. ¿Diste, Eso, diste ese fue el en proceso. Colombia también, el Step 2? O, No, di en Miami. en Miami. Ya, ya, Eh, ya. sí, o sea, por suerte tengo visa de turismo. Claro, claro, eso es lo Sí, complicado, ¿no? O sea, no tener visa, eso es lo sí, complicado. sí. Por eso te digo, yo vengo de un lugar de privilegio, o sea, no puedo decir como tú también. No, hay casos complicados ahorita, cómo está el sistema de las visas, o sea, Ujú, incluso yo que supuestamente todo bien, yo no voy a regresar a Ecuador hasta asegurarme de hacer match. O sea, no está fácil la situación de las claro, visas, o sea, en ningún lo sentido. migratorio, ¿no es cierto? Como tal. Ajá. De ley. Pero, ¿cómo encontrar? No sé, lo bueno es que ahora tenemos ChatGPT y Reddit y esas cosas, entonces como Ya. que literalmente dices, a ver, qué universidades, qué programas hay en investigación de la especialidad que quiero y te pones a mandar emails. O sea, yo he Mm, mandado tantos para que se me abran las puertas. eh, y así funciona. O sea, como tocar puertas, preguntar contactos, qué gente en Ecuador ha hecho en Estados Unidos y es la especialidad que quiero. ujú. Eh, Así, O sea, poco a full. poco hasta que una se abre. O sea, full networking de ley, full networking. Sí, pero Ya. eso sí puede ser solo en base a mi experiencia y puede ser sesgado, pero yo siento que Ajá.
en Estados Unidos, chance que una vez que abres una puerta, se te van abriendo más puertas, porque sí hay más oportunidades. Ya. Y aquí la gente, la cultura, yo lo que he percibido es que la cultura busca ayudar a las personas. Siento que en Ecuador cuando te pasa algo bueno o estás haciendo algo chévere o así, como que te excluyes para no compartirlo y Ya. así no es como funciona acá. O sea, aquí, por ejemplo, o sea, la residente no ganaba nada diciéndome, hay este curso, podrías aplicar, lo que sea. Ujú. Tienen esa cultura y eso me permitió. Entonces, pequeño paréntesis de que eso también podemos cambiar en Ecuador. Por eso Claro. comparto las cosas que he hecho acá, para que me pregunten. O sea, para que haya gente que, no sé, le guste el neuro y me escriba. Y le diga, ¿sabes qué? Capaz puedas hacer el curso, capaz también puedas venir a venir acá a hacer investigación eventualmente. Claro. Eso Oye, sí, tienes que quedar súper bien. Pero, claro. Aquí también Cintia pero antes nos ajá. preguntó, dice, o sea, ¿cómo trabajar el CV como para ser un buen candidato para que te acepten en un programa de investigación? Porque bueno, tú nos contaste de que fue por o sea, que te ayudó full el networking, ¿no es cierto? Sí, y me ayudó full estar en el curso y demostrarme en el curso. Ajá. Eh, dar los steps. O sea, a ver. eh, Mejorar tu CV. Lo bueno es que yo siento que cada vez hay más investigación en el Ecuador. ¿Ya? Ujú. Entonces, asociarte e intentar sacar cosas en el Ecuador ya va a ser algo que haga tu CV mucho mejor. Mm, Ya tener listo el step uno al menos. Mostrar buenas notas de la U. eh, ya. Ese tipo de cosas. O sea, el mismo CV que necesitas para hacer el match te sirve para encontrar, hacer investigación. Mm, Pero más que nada, mandar mails. O solo, sea, claro, mandar full mails. Ajá. o sea, buscar de los 50 estados de Estados Unidos como qué hospitales hay, así y mandar emails. Ya. No sé, seguir a IMG Ecuador, hay muchas personas de acá que yo creo que sí están dispuestos a ayudar a contactarte o lo que sea. Poco a Ujú. poco, no sé, encontrar un observer. Es que por eso digo que venir acá es como importante o conseguir que al menos una puerta se te abra, porque una vez que llegas, como dices, ah, tal persona está haciendo investigación, ah, tal proyecto está disponible y así, Ujú. como que se van abriendo más las puertas. Claro. Pero no hay una sola respuesta, creo que Pues claro, sí para... hay muchos caminos, o sea que muchas personas cogen así caminos diferentes. Claro. Sí. Aquí pregunta Cintia también, ¿y qué se fijan en ellos en la entrevista para lo de investigación? Eh, en tu interés de investigar. O sea, eh, como que sí tienes que dar todo tu CV de todo lo que has hecho y todas tus notas y todo eso, pero al final te preguntan como, ¿y si te gusta este tema? O sea, ¿qué sabes de este tema? En las entrevistas es bueno saber, porque normalmente sabes quién te va a entrevistar, entonces puedes ver Lo que he su escrito. worksheet, Ah, ver sí, qué sí. publicaciones ha tenido, ver cuál es su especialidad, decir, ok, estoy aplicando un programa de epilepsia, ¿qué sé de epilepsia? ¿Qué me interesa de epilepsia? ¿Qué quiero aprender? Y así. Ya. Empaparte de información de a dónde estás aplicando para que puedas hablar al respecto. Sí, eso. Mm, ya, ya, ya. Ah, bacán. ¿Y qué tal la experiencia ya? O sea, ya eh, investigando ya. O sea, ¿cómo se organizan? ¿Cómo es la gente? ¿Cómo... Eh, Ajá, ¿qué tal? O sea, ¿qué tal en o general? sea, yo soy súper feliz. Yo soy súper Ya. feliz porque no me pagan, obviamente no. Gracias a Dios no me cobran. Chuta, eso sería otra cosa también, ¿no? Es que hay programas, ya, o sea, pónganse a investigar, hay programas de investigación donde tú tienes que pagar y no poquito, como miles de dólares. Pero bueno, Chuta. Ya. eh, pero son los caminos, ¿me entiendes? O sea, Claro. muchas veces de verdad te tienes que endeudar
y poner en una balanza si va a valer la pena o no. Pero yo creo que sí vale la pena. ¿Por qué? Porque venimos de Ecuador y el posgrado es una esclavitud. ¿Ya? Si fuéramos de cualquier otra parte dirían, no, no vale la pena. Pero como son las cosas en Ecuador, sí, sí vale la pena. De ley, de Eh, ley. no, pero yo soy súper feliz. O sea, es un horario de oficina. Si es Ya. que tú o sea, tú manejas tu tiempo como tú quieras. Pero venir y hacer investigación, yo lo veo como un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque te ven un año, pero también te ven un año. O sea, ven lo bueno, pero también intenta fingir un hábito que no tienes un año. Mm, ya, 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 ya. ¿Me Claro. entiendes? O Ajá. sea, tienes que estar a tiempo todos los días. Tienes que Ya. ser puntual todos los días. Tienes que estudiar constantemente, porque al menos la cosa de investigación no es que yo no solo trabajo en mis proyectos de investigación, sino que la mayoría del tiempo cómo dividen el horario es que leo electroencefalogramas y aprendo a interpretar los electroencefalogramas, que ya Ya. hice el curso y te enseñan eso. Pero constantemente tengo que leer un atlas de electroencefalogramas. O sea, no tengo que, Mm, pero lo hago porque es un arma de doble filo. Este año tengo que demostrar quién soy. Tengo ujú. que demostrar que puedo, tengo que demostrar que soy inteligente, tengo que demostrar que merezco una buena carta de recomendación. Porque hay Claro. muchas veces que te van a dar una carta de recomendación, pero es genérica. Y, o Ujú. pueden hablar entre líneas, de esta persona fue vaga, esta persona no venía a tiempo, esta persona no aportó nada innovativo, nada, ¿me Ujú. entiendes? Entonces, tengo que estudiar, tengo que participar, tengo que estar pendiente en la fina línea o sea, de mostrar interés con los tratantes sin ser chupamedias intensa. Sí, sí te Es, cacho. Ya. es todo un proceso que tienes que hacer absolutamente todos los días. Ya. Entonces, de verdad, tiene que ser algo que te encante para que vayas todos los días de nuevo renovada a otra Claro, no vez. como decir otra vez tengo que ir, ya estoy cansado. Claro, Exactamente, o claro. sea, y depende de cada cosa, pero yo trabajo no solo con los Research Fellows de IMGs, sino con Clinical Fellows, o sea, neurólogos que ya están haciendo su subespecialidad. Mm, Entonces, ya. constantemente trabajo con otro grupo de médicos que les tengo que caer bien, porque es parte del Mm, network. O sea, eso es claro. algo tan importante, no puedo enfatizar suficiente lo importante que es caerle a la gente bien. Ya. O sea, Claro. trabajar esa parte emocional Ujú. es full importante. Porque aquí, o sea, al menos lo que yo he vivido, la gente sí intenta ayudarte. Entonces, si les caes bien, te van a ayudar. Si estás atento, si ofreces ayudar, si, ¿me entiendes? Todo el tiempo tienes que estar proactivo. Mm, Entonces, claro. eso ayuda. Ajá. Ya. Pero ¿Y qué ya te tal? acostumbras. Claro, pues. Sí, no, o sea, porque a veces, o sea, bueno, no sé, no, en el internado a veces pasa como que uno ya le mandan a hacer las cosas y es como que por obligación, ¿no? Pero lo que No, no, entiendo, es otra cosa. Es claro, otro. No, 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 no. Aquí uno tiene tiempo de ir al baño, tiene tiempo de ir a tomar 2 cafés al día. No, es otra cosa. O sea, tampoco digo que es como hijo, pero es diferente, es otra cosa. O sea, sí claro, trabajo y trabajo full, ¿me claro. entiendes? Pero siento que trabajo, ¿no? Que tengo que hacer transferencias y papeles burocráticos de miércoles, o sea, es diferente. Pero sí puedes Claro, respirar, o sea, puedes hacer las cosas con tiempo. claro. Y la gente de ella también chévere entonces, ¿no? O sea, Eh, el hospital donde yo estoy es súper chévere. O sea, ahorita hay Research Fellows de India, ya. de Egipto, de Alemania, de México. Tengo una amiga mexicana Mm, que le quiero muchísimo. Eh, no sé, es un grupo súper chévere. ya. Sí Y me no, no gusta. es, no es como que full el impacto cultural también. El como,
Eh, Y como chocar culturas o tradiciones o cosas por el estilo con tus compas. sí, sí, claro. O sea, no por, bueno, esos ya son temas políticos religiosos, pero sí, sí es un impacto, sí es un impacto, claro que sí, pero no como el que yo esperaba. Verás, yo tenía la idea de que iba a venir y como soy piel trigueña, canela pasión, todo el mundo iba a ser como full racista conmigo. Ya. Y para nada. Al menos el lugar, la ciudad donde yo estoy, hay bastante gente de todos los lados, así Ujú. que no, nunca he sentido eso. Pero el impacto cultural sí, claro que Claro. sí. Ponte la primera vez que vine en marzo, abril, como es una ciudad fría, solo conocía gente del hospital. Ese era mi único círculo. Y era hospital, casa, casa, hospital. Ya. Hospital, casa, llorar, llorar, dormir eh, por el estrés. Ya. Pero, pero todo se cierra, o sea, por el frío no es que dices, ah, voy a salir. Cosa que si vas a Florida debes conocer a mucha más gente. Yo recién como amplié mi círculo afuera del hospital en el verano. Y fue como, ah, sí ha habido gente en este lugar. Y ahora ajá, tengo Claro. full cosas de acá, entonces es chévere. O sea, sí se tiene que venir con la mentalidad de que ya tu vida es de acá. O De sea, ley. no, es mejor no dejar cosas en Ecuador, O sea, mejor no asuntos tener pendientes. novias, novios, lo que sea. O sea, Hasta al menos hasta estar allá, ok. yo tuve, o sea, yo no puedo decir como, no, mejor no tengas, yo no tuve, no. Eh, Ya. pero luego te das cuenta de que, ay, no, o sea, sí, es mejor dejar ahí, sobre todo si ya te sale una oportunidad. Claro. Es mejor empezar la vida acá. Pero Aquí. ya, esos son temas Sí, sí que ya no nos compete. aparte. Tranqui. Tranqui, tranqui. Aquí verás, Maura nos pregunta, dice, si se necesita tener experiencia en investigación, ¿qué es lo que se hace allí cuando estás en research? Nos pregunta Maura. Eh, Verás, yo creo que depende de cada programa, pero la mayoría son instituciones grandes que ya tienen base de datos, ya. Entonces ya tienen, la mayoría del tiempo ya tienen ideas de proyectos que quieren hacer. Entonces yo ahorita estoy haciendo un proyecto de investigación donde analizo a pacientes quirúrgicos, ¿ya? Ya. Eh, Donde les hicieron electroencefalograma de superficie, pero también intracraneales. Entonces es Mm, un análisis retrospectivo. Pero yo ya tengo los pacientes ahí y mi tutor ya tenía la idea de lo que tenía que hacer. Entonces es básicamente buscar la literatura, entender, porque yo en el curso aprendí del electroencefalograma, o sea, superficial, no el intracraneal. y es Entonces muy es todo el distinto también. proceso. Sí, se usa para diferentes cosas, se lee diferente, porque Ya, acuérdate, estoy aprendiendo a leer o sea, a interpretar claro. electroencefalogramas. Entonces es diferente, entonces toda esa parte de entender cómo leo, entender cómo interpreto, Mm, la investigación de la literatura, bla, 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 recolectar datos y todo, pero yo lo hice, o sea, el objetivo de investigar y de venir acá es que tengas pósters para ir a las asambleas. Ese es ya, el objetivo. Porque, y hacer publicaciones. Pero seamos honestos, realistas, eso toma tiempo. O sea, claro. aquí hay una investigadora que es una crack que ha estado 2 años y medio acá y publicación o sea, de uno de los tantos proyectos que está haciendo, uno. Mm, Pero durante el proceso de las entrevistas pudo hablar de todos los pósters que ha presentado, de las asambleas, o sea, en este caso nacionales, AIN, en mi caso AIS de epilepsia. mm, Incluso el hospital tiene un día de research que recién participé y presenté mi póster.
O sea, presentar pósters es la oportunidad donde tú tienes tu estancito donde te puedes vender a ti mismo. Es Claro, literalmente eso. ya. Porque, o sea, por ejemplo, yo tengo publicados 2 reportes de caso que hice eh, cuando estudiaba medicina y no tienen nada relacionado a neurología. Ya, tengo eso. O sea, ese es mi poderosísimo carga de investigación. Ah, y cuando el DIN hizo la página de COVID, o sea, siempre me ha Ujú, interesado la investigación y he hecho cosas alrededor de la investigación, pero es aceptar que publicar toma tiempo y es difícil, claro. ¿ya? Y a la final, la ventaja de venir es que tienes una base de datos grandes, tienes proyectos grandes que te permiten hacer pósters e ir a estos lugares para presentar pósters. Mm, Ese es el objetivo. igual para hacer networking, ¿no es cierto? Claro, Yo soy fiel creyente del networking. claro. Chévere, mira. O sea, claro. O sea, full es saberte relacionar con las personas a la final, ¿no es cierto? O sea, para abrirte paso a tener más oportunidades. O sea, Sí. full y claro, y también, como tú dices, o sea, no tener una actitud mala, digamos, también, ¿no es cierto? Sino como estar No, tienes abierto que ser, a todo. tienes que, Ajá. porque vienes a aprender. Aquí la cultura valora a la gente que quiere aprender. ¿Me entiendes? O sea, yo hago tantas preguntas al día, hay tantas cosas que aún no sé, que voy estudiando, pero ellos Claro. aprecian eso, no aprecian que, ay, yo soy la pro max crack que ya sabe todo y no, mm, Ujú, mm, claro. para nada. Y, Entonces, o aquí, sea, obviamente se dan cuenta si estudias o no, claro. obvio, pero tampoco, o sea, el objetivo es tener una buena actitud. Ujú. Ajá. Juan dice también, dice, recomienda hacer investigación desde Ecuador y cómo se podría empezar. Yo sí recomiendo, porque, no sé, por ejemplo, no sé si saben del doctor Eduardo León Bin, eh, su grupo me parece increíble. O sea, yo me arrepiento 100% de no haberme unido al grupo antes. Y no lo hice porque básicamente descubrí que sí mismo era neurología como que súper tarde, o sea, cuando vine a hacer la rotación acá. Ya. Eh, y por eso no, o sea, nunca trabajé con él o hice más cosas. Pero, por ejemplo, en el área de neurología me parece que es increíble, impresionante. Conozco el caso de un chico que recién hizo match, que hizo investigación con él allá. La mayoría del tiempo estuvo en Ecuador, si no estoy mal. Entonces no es una Ya. mala opción, es solo saber qué doctor está publicando realmente en la especialidad que quieres. Ujú, Porque a la final yo tengo o sea, voy a tener los pósters, voy a hacer networking y todo, pero al final del día la gente sí va a ver en tu CV o sea, cuántas publicaciones tienes o no. ujú, Entonces, si no tienes la oportunidad de hacer CV en Estados Unidos por A, B, Z situación, la visa, lo que sea, publica desde Ecuador. Tanta claro. gente que casi no hace nada en Estados Unidos hace match porque sabe moverse bien, o sea, Ujú, dentro de su país y sacarle jugo a lo que está haciendo. claro. Ujú. Sí, pues, qué cosas. Pero chévere tu experiencia, Dani. O sea, Sí, yo soy súper afortunada, bendecida, sí. claro, o sea, chévere porque, ¿Para qué? o sea, nos dices mucho de que, o sea, de que no es solo como que muchas personas nos enfrascamos en que es solo estudiar o como que va a ser imposible llegar o cosas por el estilo, como que, no sé, siento que, o sea, teniendo las conexiones, como tú nos dices, sabiendo moverse también, llevarse bien, o sea, como que claro, lo académico es importante, obvio, es full importante, pero Ujú. también es la parte humana, ¿no es cierto? O sea, lo que nos lleva a Totalmente. parte, o sea, O una, sea, a como por ejemplo tú ahorita estás allá en Estados Unidos.
Ujú. Sí, pero es el Claro. buscar que no solo tú estés bien. O sea, por ejemplo, me encanta lo que tú estás haciendo, Sebas, te admiro un montón de tu No, vamos iniciativa, o haciendo, sea, Dani. me parece increíble. El, uy, ¿escuchas? Sí, 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 te escucho. Espera, ¿ahí me escuchas? Sí, también. Ya, sorry, yo no escuchaba. Eh, el chance, o sea, a mí me gustan las personas que publican y no es por presumir, sino es como estoy haciendo esto y es una oportunidad para que otra persona que estaría interesada en hacer eso también lo haga. Porque solo así crecen las comunidades y crece el como que más personas puedan venir, ¿me entiendes? Ujú. Eh, Porque así pude venir yo, gracias a la ayuda de una persona. Entonces, mientras más se esparza eso o esa cultura, más gente va a crecer. O sea, ese es mi punto de vista. Claro, Eh, ajá. claro. Y ya sabes Porque, igual. No, sí, sí. sí. Sigue, sigue, Dani. Perdón. No, iba a ser un comentario repetitivo, así que No, habla. no, no, o sea, te iba a decir que, claro, o sea, gracias, Dani, igual por lo que me dices. O sea, igual, por ejemplo, si es que conoces así a más gente, más personas que quisieran compartir nuestra experiencia, o una vez también hablábamos aquí con las personas que hacen de aquí, hacer un live en inglés, por ejemplo. Sería Ujú. chévere hacer una entrevista con alguien de allá, sería bacán, por ejemplo, poder hacer con, no sé, con un residente también. Eso sería full bacán. O sea, para Ok. hacerles igual las Eh, preguntas. Eso sería bacán. Si es sí, que se puede, sí sería sí, sí, full sí. chévere también. O sea, sí podría quizás preguntar a alguien que ya ha hecho match, ¿sabes? Como que, porque yo aquí hablando, pero aún no hago match. No, O pero es sea, que, estoy en el camino. claro, o sea, yo creo que tampoco no tiene nada que ver, sino que, por ejemplo, todos aprendemos de, o sea, del camino, ¿no? O sea, aquí, no sé, Ujú. hay muchas personas que, por ejemplo, están viendo para ver cómo dar el step one, por ejemplo. Hay Ah, otras sí. Es un personas camino que, largo, pero claro, sí, 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 sí. claro, no tienen más preguntas, chicos, sino para ir cerrando el live con la Dani. Ya manden a las casas. Ay, extraño Ecuador. Ya las casas. Creo que no verás. Chuda, entonces te agradezco mucho, Dani, por el tiempo A ti, Sebas, que te muchísimas tomaste, en gracias. verdad. Y igual, o sea, es full suerte ya. O sea, yo sé que lo vas a lograr. eh, que te va a ir súper bien. Y que ojalá, como tú dices, pueda hacer match este año, chuta, que sería buenísimo. Lo mejor, lo mejor. Ojalá. Gracias, Sebas. Eso, gracias, Y Dani. ahí lo que necesites. Gracias y chao, chao. Chao, Chao. Dani.